Y bueno, vamos a la palabra de Dios, sin más. ¿Qué cosas o cosa has tenido que pasar por alto en tu vida? Yo supongo que todos en algún momento de nuestra vida hemos dejado pasar algo por alto. Y doy un ejemplo. Por ejemplo, hace ya un tiempo estábamos en un grupo de hombres de la iglesia y bueno, alguien dice, no, que escuchó en la radio que Gedeón era un miedoso. Y yo dije, sí, en realidad Gedeón era, no sé, un miedoso, pero en realidad vemos en las escrituras que sí, que tenía un poco de miedo. Y él decía que no, porque en realidad había tomado muchas decisiones y no era una persona miedosa. Y tal, la dejé pasar. Pero después, en Jueces dice que en realidad Dios le tuvo que animar un montón de veces a Gedeón, porque sí, era un miedoso. Entonces, de vez de usar mi orgullo y decir mi conocimiento bíblico, callé y lo dejé pasar por alto. Y entonces dejé pasar por alto esa corrección y no llamé a decir, bueno, no, mira, no tenías razón, sino que en realidad la Biblia dice así que Gedeón tenía un poco de miedo. Bueno, creo que todos hemos dejado pasar, todos tienen algún testimonio o anécdota de que hemos dejado pasar X situación o X problema o tal charla y por diferentes motivos. Y bueno, hoy vamos a hablar de que Dios ha dejado pasar por alto muchas cosas y en Éxodo 12 vamos a hablar de la Pascua, ¿sí? Y antes de llegar a Éxodo 12 y leer algunos versículos, no vamos a leer todo el pasaje porque tiene 51 versículos, son bastantes. Vamos a tomar un poco de contexto y vamos a hacer un repaso bien rápido. Antes de Éxodo 12, vienen 11 capítulos, ¿sí? Y bueno, Éxodo 1 habla de la condición de Egipto, la posición de Israel en Egipto, el estado de esclavitud, que tenía Israel y cómo lo maltrataban y cómo los humillaban. Y dice que Faraón vio que Israel, el pueblo de Israel, crecía y crecía, entonces ¿qué hizo? Ordenó matar a todos los bebés varones, ¿sí? Y ahí aparecen dos parteras que no obedecen esa orden y dejan vivir a los bebés. En el capítulo 2 vemos el nacimiento de Moisés y la adopción, como la mamá lo pone en el río y bueno, aparece la hija de Faraón y lo adopta y lo cría como su hijo. También en el 2 aparece como ya crecido Moisés asesina a un egipcio y por esa razón huye, ¿sí? Lejos de lo que es Egipto. En el capítulo 3 y 4 dice que vemos que Dios llama a Moisés, de la historia de la zarza, ¿no? Moisés empieza con excusas, no puedo, yo no sé hablar, esto y lo otro. Y bueno, después de tanto charla, Dios convence un poco a Moisés y le da las señales, lo que es en la vara, que se convierte en serpiente, después también su mano dice que queda leprosa, y bueno, está el llamado de Moisés y también el llamado de Aarón a acompañar a Moisés en lo que es regresar a Egipto. En el capítulo 6, 5 y 6, Moisés se presenta ante Faraón y le pide que deje salir a su pueblo Israel para ir a adorar a Dios, ¿sí? Y Faraón se rehúsa, dice que no puede ser. ¿Y qué hace Faraón? Aumenta la tarea de lo que es el pueblo de Israel. Dice que debes de proveerle de material y de la paja, le quita eso y les exige más trabajo a lo que es Israel. Y del 7 al 10 vemos cómo Faraón endurece su corazón ante todas las señales que Moisés hace. Por ejemplo, la vara se convierte en serpiente y los magos de Faraón hacen ahí como un truco para contrarrestar y vemos que la serpiente de Moisés come las otras dos serpientes. Y en estos capítulos comienzan lo que son las 10 plagas, ¿sí? Que vemos y son muy bien conocidas. Y acá la pregunta, ¿cuáles son las 10 plagas que vemos en Egipto? El orden es agua en sangre, ranas, piojos, mosca, el peste del ganado, las úlceras, granizo, las langostas, las tinieblas, y la última es la de los prójimos. Eso es un poco ahora del capítulo 7 al 10, y el capítulo 11 anuncia lo que es la venida de la última plaga que iba a venir a
a Egipto antes de que Israel saliera. Eso es un poco de contexto y de cómo estaba el pueblo de Israel antes de llegar a este capítulo 12. Entonces vamos al capítulo 12 de Éxodo. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes es para vosotros del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: el día 10 de este mes tome un cordero por familia. Y si la familia es pequeña para un cordero, entonces personas. Dividiréis cada uno. Vuestro cordero será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo tendréis encerrado hasta el día 14 de este mes. Y toda la asamblea de la congregación de Israel lo inmolará al atardecer. Luego tomarán de la sangre y la pondrán sobre las dos jambas o marcos y el dintel de la casa en que lo coman. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, con panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. No comáis de él nada crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. No dejaréis nada de él para la mañana siguiente, y lo que sobre de él en la mañana siguiente lo quemaréis en el fuego. Y así habréis de comerlo, ceñidos vuestros lomos y vuestras sandalias en vuestros pies, y vuestro cayado en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Él es la Pascua de Jehová. Y durante esa noche yo pasaré por la tierra de Egipto, y diré a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el hombre hasta la bestia, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. La sangre os será por señal en las casas donde estéis, pues veré la sangre y os pasaré por alto, y no habrá en vosotros plaga para destruir cuando yo azote la tierra de Egipto. Eso os será día memorable, y celebraréis como una solemnidad a Jehová por vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis pan sin levadura. Desde el primer día haréis desaparecer la levadura de vuestras casas, porque cualquiera que coma pan levado desde el primer día hasta el 7º, esa persona será cortada de Israel. El primer día habrá santa convocación, también en el 7º día tendréis santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto lo que cada uno haya de comer. Solo eso podréis hacer. Pasamos al 28, dice, y vamos a leer del 28 al 33, dice: fueron pues los hijos de Israel e hicieron tal como Jehová había ordenado a Moisés y a Aarón. Así lo hicieron. Y aconteció que a medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que sentaba en su trono, hasta el primogénito del cautivo, que estaba en la cárcel, y todo primogénito del ganado. Y por la noche se levantó Faraón con todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo en Egipto un gran clamor, pues no hubo casa donde no hubiera un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y dijo: levantaos, salid de en medio de mi pueblo, tanto vosotros como los hijos de Israel. Marchaos, servid a Jehová según vuestra palabra. Tomad vuestras ovejas y vuestras vacadas, como habéis hablado, y marchaos y bendecidme también a mí. Y en Egipto presionaba al pueblo para expulsarlo rápidamente del país, pues decían: todos nosotros moriremos. Y vamos al 40. El peregrinaje de los hijos de Israel que habitaron en Egipto fue de 430 años, y transcurridos 430 años, en aquel mismo día, todos los escuadrones de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Noche de vigilia es para Jehová por haberlos sacado de la tierra de Egipto. Esta es noche de Jehová, para ser guardada por todos los hijos de Israel por sus generaciones. Muy bien, hasta ahí vamos a estar leyendo. Hay mucho más, pero bueno, por amor al tiempo y bueno, para que no se haga tan largo, leemos esto que nos da bastante contexto, ¿sí? De lo que pasó en esa noche y con esta última plaga. Así que llegamos al capítulo 12 y vemos que se instaura lo que es la Pascua, una celebración que iba a ser de forma anual entre el pueblo de Israel.
vemos cómo se anuncia la 10ª plaga, en qué consistía, y también dice que, cuando termina el pasaje, dice que, bueno, Israel sale de Egipto con brazo fuerte de Jehová, victorioso. Dice que los egipcios echaban a los israelitas porque no querían, por las dudas de que esto se mueva peor y mueran todos. Y la décima plaga, como es la que dijimos, es la muerte de todo primogénito, ¿sí? Tanto lo que son personas y eran lo que eran primogénitos de animales. Y esto iba a pasar en una sola noche. Dice que a la medianoche pasó Jehová y hirió a todo primogénito. Pero lo importante de este capítulo es que Dios libra a Israel de esta plaga. Y no fue solamente esta plaga que Israel es librado. Si vamos y empezamos con la primera plaga, la del agua en sangre, la de las ranas y los piojos, es como que estas plagas, cuando Dios las manda, son de forma general, a todo Egipto. Y no dice que no sea afectado Israel. Pero a partir de la plaga de las moscas, Dios aparta a lo que es la región donde estaba viviendo el pueblo de Israel, que es la región de Gosén, ¿sí? Que quedaba al este del río Nilo, ¿sí? Y a partir de esa plaga, de la plaga de las moscas y todas las siguientes, Israel no sufre, ¿sí? Las consecuencias de las moscas, de la peste del ganado, de las úlceras, del granizo y todas las demás plagas. E Israel en esas plagas no tuvo que hacer nada, sino que Dios dijo, bueno, no, Israel va a quedar exento de sufrir esta consecuencia. Pero cuando llegamos a la última plaga, Dios le exige algo, le pide algo a Israel, ¿sí? Y que es hacer toda esta ceremonia pascual, ¿no? Del sacrificio del cordero, ¿no? Entonces le pide que haga un acto de fe. Y la Pascua para Israel es un acto de fe. Era el sacrificio de un cordero y con la sangre que derramaba ese cordero tenía que pintar el marco de la puerta para que cuando pasara Jehová no matara a los primogénitos de esa familia. Entonces iba a pasar por alto las casas de los israelitas. Y en este primer meditación, capaz que el primer punto, es que la Pascua fue un acto de fe, ¿no? Y los hijos de Dios tuvimos un acto de fe, ¿no? Y creímos en ese Cordero que fue Jesucristo y que derramó su sangre en la cruz, ¿sí? Por nuestros pecados. Y que del momento que creímos, dice que somos aceptados delante de Dios. Dice que Dios ve la sangre de su Hijo en nuestros corazones y pasó por alto el castigo, ¿sí? Que merecíamos y nos regala de su gracia. Y una vez que somos hijos de Dios, Él nos bendice, somos bendecidos. Bendice nuestra familia, nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestra salud. Y como Israel, no tenemos que hacer mucha cosa. Sí tenemos que ser obedientes y vamos a ver la bendición de Dios. Y a veces, por más que uno sea obediente, a veces las cosas no van bien. La salud no va bien, el trabajo a veces no va bien. Pero a pesar de pasar dificultades, vemos la mano de Dios y vemos la bendición de Dios y no tenemos que hacer mucho. Solo por el hecho de obedecer y ser hijos de Dios, tenemos la bendición de pasar las pruebas de otra manera. Pero hay momentos donde Dios sí nos pide, como le pidió a Israel, un acto de fe. Hay momentos que Dios quiere ver mi fe en acción. Por ejemplo, cuando nosotros salimos de misiones con Cari, Dios nos pidió un acto de fe. Nosotros nos cuestionábamos muchas cosas. Por ejemplo, cuando vino de misiones, estábamos recién cansados. ¿Cómo íbamos a conseguir la plata? ¿Cómo íbamos a dejar? Cari no había terminado los estudios. Como dije, que teníamos muchas cosas planeadas como una pareja recién casada y teníamos que negarnos a muchas cosas y dejar muchas cosas y también decir, necesito este dinero por mes, ¿cómo lo voy a conseguir? Y yo conté, nosotros dimos un acto, pero Dios nos dijo que confiáramos y que Dios se iba a encargar de todo. Y Dios nos dio esa palabra, pero dependía de nosotros si, si le creo a Dios o no le creo. Y cuando vimos ese paso de fe o ese acto de fe, vimos la bendición de Dios
y cómo Dios abrió puertas tanto del sustento mensual, del cuidado de Cari cuando estuvo enferma allí en Tailandia, de todo lo que Dios nos cuidó por haber tenido ese paso de obediencia. Y Dios te puede estar pidiendo a vos un acto de fe, ¿sí? Y puede ser capaz que dar una ofrenda a un hermano que esté necesitando, esta ofrenda, es un ejemplo, ¿no? Me quedo sin pagar el DirecTV, que justo juega la Copa América este mes, Uruguay, y ahí, bueno, el acto de fe. Y bueno, a veces damos esa ofrenda y lo escucho por la radio, el partido, y después aparece la plata, ¿sí? Y ya damos un acto de fe y Dios nos bendice. O a veces el trabajo, a veces tenemos que dejar cosas y bueno, lo dejo y después lo que va a pasar y por qué lo tengo que dejar y Dios nos pide que demos ese paso de fe y cuando lo damos vemos cómo Dios nos bendice con cosas mucho mejores. Así que, ¿qué es el acto de fe que nos está pidiendo en tu vida como cristiano? De seguro va a ser algo mejor, así como lo fue para el pueblo de Israel cuando sacrificó este cordero y fue lo que es la Pascua. ¿Cuál es el acto de fe, hermano o hermana, que Dios te está pidiendo en tu vida en este momento que estás pasando? Como dije, puede ser cualquiera, y eso depende de tu relación con Dios y el paso que Dios quiere que des en tu vida para crecimiento. Y te animo, si Dios te dio una palabra y te está desafiando a que des un paso más en cualquier área, te animo a que lo des, ¿sí? Porque si Dios promete, Él va a cumplir y no te vas a arrepentir. La Pascua. ¿Qué significa la Pascua? Es para introducir un poco que la Pascua significa pasar por alto o pasar de largo. Y esa noche lo que Dios hizo con el pueblo de Israel fue pasar por alto las casas de los israelitas y no tomó la vida de los primogénitos y ni la plaga de la muerte entró esa noche. ¿Cómo se celebraba la Pascua? ¿O cómo Dios instaura la Pascua a partir de esa noche y tenían que volver y repetir hacerlo? Del versículo 1 al 11 da un poco de las instrucciones. Dice que a partir de esa noche sería el primer mes del año para Israel, ¿sí? Dice que es el mes de Aviv, que después de cuando Israel queda en Babilonia y después vuelve a Jerusalén, le cambian el nombre, que es el mes de Nisan, ¿sí? Pero es el mes entre marzo y abril, ¿sí? Que cae la Pascua. Bueno, a partir de ese momento, ese iba a ser el primer mes del año para Israel. Dice que en el día 10 de ese mes deberían elegir el cordero, ¿sí? Uno por familia, y si era demasiado pequeña la familia, tenía que, bueno, ver la familia más cercana y compartir ese cordero y unirse a esa familia. ¿Cómo tiene que ser el animal, el cordero? Tiene que ser macho, ¿sí? De oveja o cabra, de 1 año y sin ningún defecto. Y deberían cuidarlo hasta el día 14. O sea, el día 10 lo elegían y el día 14, bueno, iba a ser sacrificado el cordero y lo iban a matar en el anochecer, que ya sería en el día 15. Y con la sangre, ¿qué tienen que hacer? Pintar el marco de la puerta, ¿sí? Para que cuando pasara Jehová no entrara la plaga de muerte. ¿Cómo tienen que cocinarlo? Dice que tienen que asarlo a fuego y acompañarlo con hojas verdes y amargas. ¿Por qué con hojas amargas? Porque era símbolo de lo que era la esclavitud y la amargura que estaba sufriendo el pueblo de Israel en Egipto. Y también el pan tenía que ser sin levadura. Dice que no tenía que comer del cordero nada crudo ni hervido, de la carne del cordero, y bueno, que se iba a hacer a fuego todo entero, cabeza, las patas y las entrañas. Y que no podía quedar nada, ¿sí? Para el día siguiente. Y si quedaba, tenían que quemarlo todo antes de la mañana. ¿Cuál era el protocolo? ¿Cómo tenían que comerlo? ¿Y cuál era la etiqueta? ¿Vieron cuando nos invitan a un cumpleaños? Formal, informal, semiformal. Bueno, el protocolo, la etiqueta para el pueblo, para comer esta Pascua, vieron como Navidad que nos vestimos lindos, así,
Y bueno, estamos en familia, pero nos metimos lindo porque Navidad, bueno, para el pueblo judío también. El protocolo era hacerlo totalmente vestidos y prontos, ¿sí? Y tenía que comerlo de forma rápida. Esto era un poco lo que era un poco resumen de cómo era la ceremonia y cómo debería ser a partir de ese momento la ceremonia anual. ¿Saben que es la ceremonia religiosa más antigua y que perdura hasta esta fecha? Es la ceremonia de la Pascua, ¿no? En nuestra época. Y un poco de todo esto que sacamos, ¿sí? Y primero es decirte que Israel tuvo un nuevo comienzo. Como dice ahí Dios, iba a ser el inicio de su año. Y a partir de esa Pascua hubo un antes y un después. Una noche eran esclavos y al día siguiente eran libres. Y sin duda una fecha que quedaría por generaciones y generaciones, y lo vemos hasta ahora, como dije, que el pueblo de Israel sigue celebrando la Pascua, ese momento donde Israel es sacado de la esclavitud. Y así es nuestra vida. Una vez aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y comenzó todo de cero, ¿sí? Dios hizo nueva todas las cosas en nuestra vida y sacó la muerte de nuestros corazones y nos dio vida. Y dice que todas las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas. Pero también, aparte de ese comienzo de cuando todos tuvimos el encuentro con Dios, quiero decirte que a veces en mi caminar con Dios tuve que comenzar varias veces de nuevo. No quiero decir que tuve que nacer de nuevo en mi fe o mi salvación varias veces, sino que muchas veces no fui el hijo de Dios, el mejor hijo de Dios en lo que es respecto a mi santidad. Alguna vez no fui el mejor esposo con mi esposa y le fallé a mi esposa. Y a veces, hoy en día, no soy ese cristiano que todo ven o que me ven a través de la pantalla que debo ser. Pero Dios pasó por alto muchas cosas y Dios sigue pasando por alto. ¿Qué quiero decir con esto de pasar por alto? Que Dios sigue viendo la sangre de su Hijo en mi corazón, en el marco de mi corazón, y sigue dando gracia, sigue pasando por alto y me da un nuevo comienzo. Y como dije, he tenido varios nuevos comienzos. ¿Y cómo se da esto? Juan 1:9 dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él, o sea, Dios, es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Empezar de nuevo, ese nuevo comienzo en mi vida cristiana es condicional, ¿no? Con este versículo, ¿no? Si confesamos. Y creo que muchos de nosotros hemos tenido varios nuevos comienzos por la gracia de Dios. Y capaz que estás luchando con algún pecado, tal vez lo está haciendo el esposo que debería hacer con tu esposa, o lo está haciendo la esposa que debería hacer con tu esposo. Tal vez tu fe se ha enfriado, ¿sí? Tal vez la culpa no te deja empezar de nuevo, pero te digo que la sangre de Cristo que está en el marco de tu corazón te permite empezar de nuevo, que hay perdón y que hay salvación y que hay restauración, ¿sí? Entonces, un nuevo comienzo lo hubo para Israel y lo hay para nosotros cuando fallamos. Y una cosa que Dios me ha hablado últimamente y que tenemos que tener cuidado es no jugar con la gracia de Dios. Sí, hay nuevos comienzos en nuestra vida, pero a veces abusamos de la gracia de Dios. Tener cuidado con eso, ¿sí? Pero que eso no quite que podemos volver a empezar de la mano de Dios. Y como dije, ¿cuál era el protocolo, la etiqueta que tenía que tener el pueblo al momento de comer esa cena? Y dos comentarios que saqué, uno es de la Biblia Plenitud, dice, la comida de la Pascua debía ser ingerida apresuradamente, con todos sus participantes listos para salir cuando Dios lo ordenara. Después, otro comentario de la Biblia Diario Vivir dice, comer la cena de Pascuas mientras llevaban puestas ropas para viajar era una señal de la fe de los hebreos. Aunque todavía no eran libres, tenían que prepararse
ya que Dios le había dicho que lo sacaría de Egipto. Su preparación fue un acto de fe, como un poco vimos, prepararnos para el cumplimiento de la promesa de Dios en las Escrituras, por improbables que puedan parecer de nuestra fe. Así es como tenía que comer esa cena, todos vestidos prontos para salir, ¿sí? Y estar listos. Y la noticia del Evangelio de Jesús, de ese cordero sacrificado de nuestra Pascua para la iglesia de hoy, es una oportunidad que muchos, o todos los que estamos acá, no hemos dejado pasar. Cuando escuchamos el Evangelio, dijimos, esto es para mí, ¿sí? Alguno capaz que sí dudó y estuvo un poco luchando con Dios, ¿sí? Yo me acuerdo que hoy estaba sacando la cuenta, y fue el 25 de julio de 1999, ¿sí? Del siglo pasado, ya hace 22 años, escuché un domingo predicando el Evangelio en la iglesia y me acepté el Evangelio. Y cuando lo escuché, dije, es para mí. Y a partir del 25 de julio, que era cumpleaños, 25 de julio, cumplo 22 en la fe, acepté a Cristo. No dejé pasar esa noticia. Estuve pronto para aceptarlo. Pero también como iglesia tenemos que estar listos para compartir ese sacrificio y esa salvación. 2 Corintios 6:2 dice, pues Dios dice, en el momento preciso te oí, en el día de la salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora, hoy es el día de salvación. Y la iglesia, o sea, cada uno de nosotros, tiene que estar listo para proclamar de Cristo. Y mi pregunta, yo me preguntaba hoy, ¿cuánto hace que no comparto a Cristo? Y mi pregunta para ustedes, para también reflexionemos juntos, ¿cuánto hace que no compartís de Cristo a tu familia, a un vecino, a un amigo, a un compañero de trabajo? ¿Sí? Para pensar, ¿no? Porque Dios nos pide que estemos listos para compartir ese mensaje. Pero también listos para la obra de Dios, preparados y vestidos. Y acá quiero decir que a veces muchos de los cristianos estamos vestidos, pero no con la ropa correcta. Estamos de pijama, ¿sí? No como para comer una cena linda, ¿sí? O como acá la Pascua. Estamos cómodos en nuestras casas, viendo la televisión, sentados con las pantuflas y el pijama de no sé qué más te guste, viendo la tele, con el sofá ahí reclinado, con el aire acondicionado, calentitas, y viviendo una fe hogareña como yo puse una fe de spa, ¿sí? A ellos que han tenido la oportunidad de ir a un spa o un all inclusive, ¿sí? Donde uno se pone yo me imagino, no tuve ese privilegio todavía, pero se pone la bata blanca, ¿sí? Y bueno, y va a disfrutar, o sea, tiene todo incluido y espera que le sirvan. Es así. Y a veces los cristianos deben estar listos, como acá el pueblo de Israel tenía que estarlo. Vivimos una fe de spa, una fe en pijamas, pero Dios quiere que estés listo para la obra de Dios. Listo para que le sirvas, listo para hacer las manos de Jesús dando un plato de comida a aquel que no lo tiene. Listo para aconsejar a un hermano que la está pasando mal. Listo para ser ese maestro o maestra en la escuela bíblica que ese niño del barrio necesita. Listos como hijos de Dios esperando la venida de nuestro Salvador en santidad, pero con el bastón en la mano, preparados para lo que Dios tiene en tu vida, en tu familia, en tu iglesia, en tu barrio. ¿Cómo estás viviendo tu fe, hermano, hermana? ¿En pijamas? ¿Tranqui? ¿O estás listo para salir a la obra de Dios, a lo que Dios tiene preparado para tu vida, para tus dones y para tu comunidad allí en tu iglesia? Así que bueno, estemos listos y bien vestidos para el obrar de Dios. Y bueno, para ir terminando, después de los versículos 12 al 51, un pequeño resumen, dice que, bueno, ahí nombra la causa de la Pascua, que bueno, esta Pascua o esta ceremonia es a raíz de, bueno, que Dios iba a matar a todo primogénito.
También se nombra la fiesta de los panes sin levadura. A partir de esa cena, el día 15 de este primer mes, iba a empezar una semana de que Israel no podía comer nada leudado, ¿sí? Tenía que desaparecer la levadura de las casas de Israel, y era como un sábado de una semana. No tenía que hacer nada, solamente comer, ¿sí? Y así había dos momentos donde se congregaban, al principio y al final de esta semana. Después vemos que Faraón deja ir al pueblo de Dios como había pedido para adorar, ¿sí? Dice que los egipcios apresuraban a Israel para salir de la tierra. Dice que le dieron todo, oro, plata. Israel se fue con mucha riqueza. Eh, Israel sale, Dios cumple su promesa, y por eso la noche esa le pertenece a Jehová, a Dios, y deben recordarle. Y después, al final de este capítulo, vemos un poco de instrucción de quién podía participar de la Pascua y quién no, y si era extranjero, qué tenía que hacer para participar de esta ceremonia. Y para ir terminando, ¿qué nos deja esta historia? Porque es una historia conocida, el Éxodo, ¿sí? La salida del pueblo de Israel. Muchas veces esta historia la miramos como un cuento, o sea, como niños que ven, 10 plagas, y bueno, salió el pueblo de Israel, y después vemos que todo Moisés abre el mar y cruza, pero en realidad esto fue real, o sea, esto vemos a un Dios real y un Dios poderoso sacando a un pueblo que la estaba pasando mal en todo sentido, y lo saca, y vemos con el hogar de Dios y plagas y sangre y langostas, y vemos, esto es real, ¿sí? Y, y Dios le había dicho, si vamos bien para atrás, a Abraham, que su pueblo, que su descendencia iba a ser esclavo en una tierra extranjera, pero que Dios, después de 400 y pico de años, los iba a librar. Esto está en Génesis 15, versículos 13 y 14. Y Israel pasó 400 y pico de años pasándola mal, o sea, esclavizado. Al principio todo bien, estaba José, pero después empezó a ser maltratado, y el trabajo que le imponían era bastante cruel. Y cuando Dios llama a Moisés, Dios dice que ha visto la aflicción de su pueblo, que ha escuchado su clamor y que conoce el padecimiento que estaban pasando. Y para terminar, hermanos, Dios ha visto tu aflicción, ha escuchado tu clamor y conoce tus padecimientos. Y no hay faraón en tu vida que impide que adores a Dios. Faraón no quería dejar al pueblo de Israel adorarlo, ir a servirle. Pero no hubo faraón que resistiera a la mano de Dios. Y mi pregunta, para ir terminando, ¿qué faraón hay en tu vida que no deja que adores a tu Dios? Puede ser una enfermedad o el transcurso de una enfermedad, puede ser algún problema en casa, puede ser algún pecado o la culpa que trae ese pecado, puede ser el desánimo, puede ser X cosa que no está permitiendo que adores y vayas a servir a tu Dios. Pero así como Dios libró a Israel, Dios quiere librarnos de nuestros faraones o faraón, para que le adores libremente, para que te entregues como hijo, como hija, y le adores a aquel que dio su vida por ti. Y la pandemia, sí, ya hace un año y casi medio, ¿no? Que estamos con la pandemia de COVID, y ha afectado a todo el mundo. No hay país que no haya sido afectado por el COVID. Y ha metido mucho miedo el COVID, ¿sí? Al principio era, bueno, ¿qué es esto? Nadie sabía. Uruguay se guardó, no había nadie en la calle. Y después vinieron un montón de olas, y información, y los medios. Y es un faraón que la iglesia está teniendo, ¿sí? Y a veces ha hecho que muchos cristianos se enfríen, se alejen de la fe, y han pedido que crezcan y adoren a Dios.
Así que creo que esto viene de Dios y lo estoy orando. Y les quiero decir, como iglesia, que no dejen de adorar al Dios. Este COVID ha metido mucho miedo, como dije, pero a veces nos vamos de rosca. Y yo no quiero decir que no hagamos caso a las medidas. Yo soy el primero. He gastado plata en alcohol, no saben. Mis manos sufren cada día el alcohol. Yo trabajo en la calle, contacto con mucha gente, y bueno, todo lo que toco es alcohol, alcohol, alcohol. Ya parece un toque que tengo, pero me cuido. Y como dije al principio, nosotros nos quedamos acá en casa y nos fuimos a la iglesia para cuidarnos nosotros, cuidar a los hermanos. En nuestra iglesia tomamos todas las medidas posibles y en casa también. Y honramos al gobierno y honramos a aquellos que saben, ¿sí?, de lo que es enfermedad. Pero podemos correr el riesgo de que esto nos paralice y que no nos deje adorar y servir al Dios que tenemos. Y a veces ha pasado y pasa, y como dije, yo tengo un amigo que se apartó de la fe, ¿sí? Y pienso en mi iglesia, por ejemplo, la actividad de niños, actividad de adolescentes. Los adolescentes que estábamos discipulando ahora están en cualquiera. Y el mundo y el COVID ha hecho que se alejen de Dios. Y puede pasar en nosotros, aquellos que somos maduros en la fe, de que este COVID nos aleje. Pero que busquemos como iglesia sí tomar las medidas necesarias, pero que no nos impida adorar y servir a nuestro Dios. Que este faraón que se ha levantado en el mundo y también en la iglesia no nos impida ir y dejar nuestro servicio, nuestra adoración, nuestro compromiso con nuestro Dios y con el pueblo, con nuestros hermanos. Así que cualquiera que sea tu faraón, COVID, enfermedad, tristeza, depresión, no deje que gane y que no te permita adorar a Dios. Así que, hermanos, ¿qué acto de fe te está pidiendo Dios que hagas? Si has caído, estás triste, estás culpable, Dios te da un nuevo comienzo, hoy y por los que vendrán. Pero la condición es si confesamos nuestros pecados y nos apartamos de ellos. ¿Estás en pijamas, en el spa, o estás listo para ser usado por Dios? ¿Y qué faraón se ha levantado en tu vida o en la iglesia que no está permitiendo que le adoremos? Oramos. Padre bueno, gracias por tu palabra y gracias por ver en las Escrituras que tú eres un Dios real, que tú hiciste maravillas y que tú sigues haciendo maravillas, que tú eres nuestro Padre que nos ha librado y que ha puesto la sangre de tu Hijo en nuestros corazones y ha pasado por alto nuestros pecados, nos ha perdonado y nos ha salvado. Gracias por esa salvación que podemos tener. Y gracias por los nuevos comienzos, gracias por tu mano extendida, gracias por la restauración que hemos vivido, pero también que pueda haber para otros. Y Padre, pedimos por aquellos faraones que se levanten en nuestra vida, que nos alejan de adorarte y de servirte. Padre, que tú vengas con tu mano poderosa y nos hagas libres, Dios. Nos hagas libres para poder adorarte. Y estar prontos, Dios, a tu llamado, a tu servicio. Y líbranos de caer en pijamas y estar en una actitud cómoda como iglesia. Bendecimos tu nombre y te alabamos. En el nombre de Jesús. Amén.